Cordial saludo. De antemano, mi nombre es José María Mosquera y el presente trabajo abordará un video tutorial del profesor investigativo desde el área de investigación educativa. El presente trabajo pretende básicamente construir una propuesta creativa a través del video como profesor investigador, ¿sí? Con el objetivo de conocer la relevancia de lo que tiene que ver con la ciencia, los valores e intereses de la investigación, porque los cuales permiten llegar a una reflexión crítica de las problemáticas que suscitan en la cotidianidad de la práctica docente. Y desde ahí también poder obtener unos elementos que le puedan contribuir al investigador para llegar a generar unas propuestas de solución que conlleven a una cultura de paz, ¿sí? Trabajaremos esta actividad en 5 ámbitos y finalizaremos con unas conclusiones muy sucintas para darle precisión al mismo. Iniciamos nosotros con los antecedentes históricos de la ciencia y su relevancia en la investigación. En cuanto a los antecedentes históricos, podemos empezar con una pregunta de que ¿por qué la historia y la ciencia tienen una conexión indisoluble? ¿Sí? Básicamente porque nace desde el mismo momento en que estos campos de saber se construyen, ¿sí? La historicidad se detalla la ciencia. Básicamente, a través de ella surge una experimentación de teorías, ¿sí? Que buscan comprender y aprender a intervenir el mundo, ¿sí? En ese sentido, la historia de la ciencia explica la trayectoria de los seres humanos que han seguido para hallar las soluciones de las problemáticas o de los problemas concretos, ¿sí? Y conocer aspectos de lo que tienen que ver con la realidad. En cuanto a su relevancia en la investigación, podemos ver nosotros que el científico usa la historia de la ciencia para situarse en un punto específico del desarrollo de determinado conocimiento. Desde ahí se parte hacia nuevos postulados que conduzcan a sus resultados novedosos y eventualmente a unos cambios de paradigma que se pueden llegar a dar. En cuanto a la historia de la ciencia, permite resguardar el patrimonio de saberes. ¿Por qué decimos esto? Porque esto se da básicamente cuando este pasado científico de la región empieza a desaparecer. Es aquí donde la ciencia empieza a ejercer su labor o su trabajo. Nos hacemos otra pregunta: ¿por qué razón la sociedad experimenta incertidumbre y desorientación ante la capacidad limitada que tiene que ver la ciencia y la tecnología para intervenir, modificar y rediseñar el mundo natural? Esto se ha dado que la ciencia y la tecnología no solo se pusieron como un conocimiento, se han impuesto como un conocimiento válido para comprender y explicar lo que tiene que ver con el mundo, sino que además ha sido transformado y comercializado. Esto ha generado de cierta manera unos severos daños ambientales, sociales, educativos y en muchos otros campos del conocimiento y de los procesos sociales que se han intervenido de una manera de pronto poco adecuada. Seguimos nosotros con el campo de los valores e intereses en la investigación. Una acotación de pronto significativa es que los valores, en este caso, se dice que los valores dependen totalmente del ambiente cultural de cada sociedad. Se podría decir básicamente que sí, ya que estos se forman desde el lugar, desde la escuela y desde la vida misma, ¿sí? Es la importancia de generar un reconocimiento diagnóstico en el momento de generar cualquier proceso. Los valores son una conducta ética importante, ¿sí? en el interés investigativo, ¿sí? Es importante fomentar, la colaboración, la cooperación, la confianza entre científicos para poder llegar a esos objetivos de investigación y para así poder cumplir ese tipo de responsabilidades o de responsabilidad social del proceso y evitar de pronto daños que se puedan llegar a generar de manera directa o indirectamente a los implicados. Otros valores importantes en el proceso investigativo está la honestidad, la objetividad, la apertura, también está el respeto, la responsabilidad, la integridad, pero claramente existen muchísimos más en esos procesos investigativos. Seguimos nosotros con un tercer momento. En este momento podemos hablar nosotros del concepto de paradigma epistemológico de la educación y su clasificación. La epistemología en educación juega un papel muy importante, ya que desde el pensamiento de Castañeda, él nos plantea que es una rama de la filosofía que estudia la definición del saber y de la producción del conocimiento. Desde aquí, es posible de pronto llegar a analizar que el conocimiento será entregado a la humanidad. No es un conocimiento, acabado de desinterés como generalmente o antiguamente la ciencia lo planteaba, sino que de cierta manera también trata de un conocimiento que está sujeto a las críticas, a los cambios y a las innovaciones de manera constante. De pronto en este orden de ideas, en cuanto a ese tipo de clasificación de paradigmas, Schulman plantea unos muy importantes, que está el paradigma de proceso-producto, está el paradigma de tiempo-aprendizaje, el paradigma de la cognición del humano, el paradigma de la cognición del profesor y el paradigma ecológico o también como él lo llamaba etnográfico.
En un cuarto momento podemos darnos cuenta aquí la relevancia de la ciencia en la práctica educativa. La enseñanza de las ciencias pues favorece a los niños, a los jóvenes y adultos en el desarrollo de sus capacidades, ¿sí? En general a toda la población estudiantil, ¿sí? En la observación, lo que tiene que ver con las capacidades es en cuanto a la observación, el análisis, el razonamiento, lo que tiene que ver con la comunicación y la abstracción, ya que y también pues permite que piensen y que elaboren sus pensamientos de manera autónoma. En este orden de ideas es posible llegar a considerar también, además, que la construcción de una cultura científica, ¿no? En que le permita llegar a desarrollar un reconocimiento individual, social y ambiental. Todo esto, ¿sí? se puede llegar a considerar que se da desde los diferentes ámbitos del conocimiento, los diferentes ámbitos del saber. En un quinto momento está el profesor, ¿sí? Como investigador científico. Un profesor investigador posee la capacidad para asumir procesos de cambio. ¿Qué tipos de cambios? ¿Sí? La innovación, la creación del desarrollo de nuevos conocimientos, de nuevos productos, métodos y sistemas, ¿sí? Asumiendo el principio de la autonomía profesional, ¿sí? Con base en una capacidad creativa, reflexiva, crítica y evaluadora. Otras actitudes importantes también pues son la actitud de el trabajo en equipo, la iniciativa, el manejo de pronto de las TICs, ¿sí? Y el conocimiento del medio científico. Finalmente, nosotros podemos llegar a concluir, ¿sí? Que la historia de la ciencia es en un sentido amplio la ciencia misma, ¿sí? Es un espejo también que refleja el futuro que se desea alcanzar, ¿sí? Y también es aquella que da cuenta de la evolución cognitiva, conceptual, experimental, y además como la ciencia misma pues también se ha ido insertando en la sociedad, y también es aquel proceso que le permite comprender y aprender a intervenir al mundo. No podemos de pronto dejar de lado también los valores, ya que son un elemento indispensable para lograr de pronto los objetivos del trabajo investigativo. También que un investigador científico le apuesta a mejorar la calidad de vida social de una comunidad en particular o general, dependiendo del proyecto del trabajo que se realice. Y finalmente, pues la enseñanza de las ciencias genera un desarrollo significativo en toda práctica educativa. Esta es la bibliografía con la cual se trabajó. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.